La narrativa de la vida de Jesús de Nazaret está repleta de interacciones profundas y milagrosas que, según la tradición, dejaron rastros tangibles en el mundo. Estos rastros, venerados como reliquias sagradas, son objetos que, de acuerdo con la fe inquebrantable de millones de creyentes, fueron tocados directa o indirectamente por Cristo. La custodia y veneración de estas reliquias ha sido una constante en la historia del cristianismo, dando lugar a leyendas, peregrinaciones y debates sobre su autenticidad. El valor de estas reliquias trasciende su materialidad para convertirse en puntos de conexión física con lo divino encarnado. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. La idea de que un objeto material pueda retener santidad por contacto con lo divino no es exclusiva del cristianismo, pero adquiere una dimensión particular en la fe en la encarnación. Verbum caro factum est. Estos objetos no solo son poderosos recordatorios de los eventos bíblicos, sino que para los fieles actúan como conductos de gracia o puntos focales para la meditación sobre la vida, el sufrimiento y el triunfo de Jesús. Quizás el objeto más mitificado y buscado, el Santo Grial, es, según la tradición, la copa que Jesús utilizó durante la última cena para instituir la Eucaristía. Su historia es un tapiz bordado con leyendas medievales, romances artúricos y devoción religiosa, lo que hace difícil separar el mito de la realidad histórica verificable. La tradición eclesiástica sostiene que, después de la crucifixión, el Grial fue transportado a Occidente, a menudo ligando su custodia inicial a figuras como José de Arimatea, quien, según algunas narrativas, lo habría utilizado para recoger la sangre de Cristo. Esta conexión con la pasión elevó el objeto a un símbolo místico de redención, que se convirtió en la semilla de los ciclos artúricos de la Baja Edad Media, donde la búsqueda del Grial se convirtió en la máxima expresión de la caballería y la pureza espiritual. Existen múltiples copas que se han reivindicado como el verdadero Grial. Sin embargo, una de las más famosas y con gran veneración y reconocimiento oficial se encuentra en la Catedral de Valencia, España. Conocido como el Santo Cáliz de Valencia, es una copa superior de ágata de color oscuro, montada sobre una base medieval. Los estudios arqueológicos de la copa superior sugieren que data de una época compatible con el siglo I después de Cristo en el Medio Oriente, lo que le confiere una plausibilidad histórica si se acepta la tradición. La Iglesia Católica, aunque cautelosa en declarar su autenticidad absoluta, le ha conferido una importancia litúrgica monumental. Varios papas, incluidos Juan Pablo II y Benedicto XVI, han celebrado públicamente la Eucaristía con este cáliz durante sus visitas a España, elevando su estatus a un símbolo preeminente de la pasión de Cristo y la institución sacramental. La tradición local detallada traza su linaje desde San Pedro, quien lo habría llevado a Roma, y luego fue enviado a Huesca, España, para protegerlo de la persecución romana temprana. Durante la invasión musulmana, el cáliz fue escondido con celo en varios lugares remotos del norte de España, como el monasterio de San Juan de la Peña, antes de ser llevado definitivamente a Valencia en el siglo XV. La copa representa el momento fundacional de la liturgia cristiana. Tocarla o contemplarla en un acto de fe es para los peregrinos un contacto directo con el acto de amor y sacrificio que Jesús realizó. El objeto que simboliza el mayor acto de sacrificio y la victoria sobre la muerte en el cristianismo es la cruz en la que Jesús fue crucificado, conocida reverentemente como la Vera Cruz o la Santa Cruz. Su historia está documentada, aunque imbuida de leyenda y fe, por historiadores de la Iglesia primitiva como Eusebio de Cesarea. La tradición más aceptada afirma que la cruz fue descubierta milagrosamente alrededor del año 326 después de Cristo por Santa Elena, la piadosa madre del emperador Constantino, durante su peregrinación a Jerusalén. Se cuenta que, para identificar el verdadero madero entre otros dos encontrados,
se realizó una prueba curativa. Después de su hallazgo, se dice que la cruz fue dividida estratégicamente en varios fragmentos para que su santidad pudiera ser compartida con el mundo cristiano y para prevenir que cayera en manos equivocadas o fuese profanada. Hoy en día, fragmentos de lo que se afirma ser la Vera Cruz se encuentran distribuidos por iglesias, capillas y monasterios en todo el mundo. La mayor parte de los fragmentos principales se encontraban originalmente en Jerusalén y Constantinopla, pero se dispersaron tras saqueos, donaciones y conquistas. Por ejemplo, importantes reliquias se custodian en la Basílica de la Santa Cruz en Roma, parte del complejo de Santa Croce en Jerusalén, y en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, España, que alberga uno de los fragmentos más grandes y venerados conocidos, el Lignum Crucis. La notoria dispersión de los fragmentos y la consecuente aparición de innumerables reliquias ha llevado inevitablemente al escepticismo. Estudios modernos de algunos de los principales fragmentos, como el de Liébana, han intentado verificar su antigüedad y el tipo de madera, generalmente identificado como Cupressus sempervirens o pino, generando un diálogo continuo entre la fe, la historia y la ciencia de la datación. Para el creyente, cada astilla, por pequeña que sea, es un portal a la pasión y la promesa de la redención. La Vera Cruz no es solo un objeto de tortura, sino que es el altar donde se consumó la redención, un madero que, tras ser tocado por Jesús, se convirtió en el trono de su realeza sacrificial. El sudario de Turín es quizás la reliquia más exhaustivamente estudiada, científicamente analizada y consistentemente controvertida, relacionada directamente con la pasión de Cristo. Es un lienzo de lino de aproximadamente 4,4 metros de largo por 1,1 metros de ancho, que muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre que parece haber sufrido heridas consistentes con la crucifixión romana. La tradición sostiene firmemente que este es el sábana o lienzo mortuorio, sindón, con el que fue envuelto el cuerpo de Jesús. El sudario, que se conserva con el máximo celo en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia, apareció en la historia documentada en el siglo XIV en Lirey, Francia. Sin embargo, sus defensores trazan su origen hasta el siglo I y lo identifican con el mítico Mandilion o imagen de Edesa, una imagen de Cristo acheiropoieta, no hecha por mano humana, que desapareció durante las cruzadas. La singularidad e intriga de este objeto radica en la naturaleza enigmática de la imagen que lleva impresa, una imagen tridimensional, con características de negativo fotográfico, más clara y detallada en un negativo fotográfico que a simple vista. Estudios científicos, como el proyecto de investigación del sudario de Turín en 1978, no pudieron determinar el mecanismo de la formación de la imagen. El estudio de 1988, que incluyó el polémico análisis de datación por carbono 14, que arrojó una fecha medieval, es ferozmente disputado por otros análisis de contaminación y estudios de conservación. Los estudios han incluido análisis forenses detallados de las marcas de sangre, identificadas como sangre humana del grupo AB, análisis de polen que sugieren una procedencia de Tierra Santa, y estudios de la imagen a través de fotografía de alta resolución. Estos análisis han fallado en llegar a un consenso sobre el mecanismo exacto de la formación de la imagen. Para los creyentes, la imagen es una impresión milagrosa, posiblemente relacionada con el momento trascendental de la resurrección y la transformación corporal. Para los escépticos, el sudario es una falsificación medieval de extraordinaria habilidad. Independientemente de la conclusión científica o histórica, el sudario de Turín ha sido un objeto de devoción masiva, considerado uno de los objetos más íntima y extensamente tocados por Jesús en sus momentos finales. Para millones, es la prueba muda y visual de su pasión y resurrección. La veneración de objetos relacionados con la infancia de Jesús
es una faceta significativa de la devoción a las reliquias. Entre ellas, un objeto que ha capturado la imaginación y la fe es el cincho o cinchón, la manta, faja o pañal del niño Jesús. La tradición narra que Jesús fue envuelto firmemente en tiras de tela o pañales, fasciae, una práctica común. Estos pañales cumplen una función teológica clave, pues Mateo y Lucas presentan este detalle como un signo inequívoco para los pastores. Encontrarían al Salvador envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas 2, versículo 12. Este signo subraya la total humildad y humanidad del kénosis, el vaciamiento de sí mismo de Cristo. El pañal materializa la idea de que lo divino se hizo frágil y dependiente. La reliquia más conocida y oficialmente custodiada, asociada con los pañales de Jesús, se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, una de las 4 basílicas papales mayores. Se afirma que esta reliquia, conocida como Sacra Culla, cuna sagrada o cunabulum, fue llevada a Roma desde Belén por Santa Elena o, en otras versiones, por el Papa Teodoro I en el siglo VII, para protegerla de la invasión persa de Tierra Santa. Se venera como parte de las reliquias del pesebre original, aunque se trata de fragmentos de tela y madera que se dice que fueron usados para envolver al infante y parte del pesebre. Son custodiados con gran solemnidad en la cripta de la Natividad de la Basílica y son un punto focal de la celebración navideña en Roma. Cada Navidad, la reliquia se lleva en procesión. Si bien la de Roma es la más famosa, existen otras reliquias que reclaman ser parte del pañal o de la cuna. Por ejemplo, se dice que fragmentos de las ropas del niño Jesús se encuentran en Aquisgrán y otros lugares europeos, reflejando la tendencia de las reliquias a dispersarse como bendiciones. El análisis histórico de la reliquia de Santa María la Mayor es complejo debido a la falta de documentación detallada de los primeros siglos, pero su tradición se remonta muy atrás en el tiempo. El hecho de que esta reliquia, que simboliza la total humildad y humanidad de Jesús al nacer en un establo, haya sobrevivido y sea venerada en una de las iglesias más importantes del mundo, es un poderoso recordatorio de la encarnación. Los pañales representan el primer contacto físico de la divinidad con la materialidad humana, el primer toque de Jesús al mundo que vino a salvar. La existencia continuada de esta reliquia conecta directamente la grandiosidad de la pasión con la humildad radical del nacimiento. La devoción a la Sacra Culla es un acto de fe en la vulnerabilidad de Dios. La fascinación por los objetos que Jesús de Nazaret pudo haber tocado persiste a lo largo de los siglos, no por el valor intrínseco de la madera, la piedra o la tela, sino por lo que representan, un mapa táctil y emocional de la vida terrenal de Cristo, desde la cuna hasta el sepulcro. Estos objetos sirven como anclajes físicos a los eventos que son el fundamento mismo de la fe, transformando la creencia abstracta en una experiencia sensorial y personal. Su existencia alimenta un diálogo constante entre la fe, la historia y la ciencia, reforzando la tradición cristiana. Un objeto que la tradición afirma que Jesús tocó en uno de sus momentos más dolorosos e humillantes es la columna, o pilar, al que fue atado y flagelado brutalmente antes de su crucifixión, un castigo conocido como verberatio. Si bien los evangelios sinópticos solo mencionan que Jesús fue azotado, la iconografía y la tradición han centrado el castigo en un punto de anclaje físico. Existen al menos 2 columnas principales que reclaman ser el pilar original. La más venerada se encuentra en la Basílica de Santa Práxedes en Roma. Este es un pilar bajo de mármol oscuro, custodiado en la capilla de San Zenón. La tradición sostiene que fue traída de Jerusalén a Roma en el siglo XIII por el cardenal Giovanni Colonna, un fenómeno común de transferencia de reliquias en la Edad Media. Existe otra columna en la iglesia de la Columna en Jerusalén, en el complejo del Santo Sepulcro, lo que complica la certeza histórica. No obstante, la de Santa Práxedes
es la que ha capturado la atención histórica y devocional más fuerte. Para los peregrinos, el contraste entre la simplicidad austera de la piedra y el dolor inconmensurable que presenció es sobrecogedor. Tocarla es meditar sobre la resistencia humana y el sufrimiento físico de Jesús, el preludio a la crucifixión. La piedra, inmutable y fría, contrasta con el calor de la sangre y el dolor extremo que supuestamente retuvo. Es un objeto tocado por Jesús en un momento de vulnerabilidad extrema, subrayando la realidad de su humanidad compartida y la brutalidad del castigo romano. Deja tu like, suscríbete y comparte. La columna de Santa Práxedes se ha convertido en el punto focal para la meditación sobre el martirio de la piedra, inspirando el desarrollo de la devoción a las estaciones de la cruz, Vía Crucis, donde la flagelación ocupa un lugar prominente. La reliquia materializa el concepto de la imaginatio doloris, la imaginación del dolor, esencial para la espiritualidad medieval y moderna. Otro conjunto de objetos íntimamente ligados a la pasión son los clavos que, según la tradición, fueron utilizados para fijar las manos y los pies de Jesús a la vera cruz. Se cree que fueron entre 3 y 4 clavos grandes. Al igual que el madero de la cruz, estos clavos fueron venerados desde el descubrimiento de Santa Elena y rápidamente se dispersaron, a menudo engastados en reliquias o fundidos para crear otros objetos litúrgicos. Según la leyenda, Santa Elena hizo fundir o integrar parte de los clavos en objetos conmemorativos o de poder. Se dice que uno se integró en la corona de hierro de los reyes lombardos, la corona de hierro de Monza, un símbolo del poder imperial. También se cuenta que otro se echó al mar para calmar una tormenta, una tradición sobre el poder apotropaico de las reliquias. La reliquia más conocida que se afirma es un clavo de la crucifixión. Se encuentra en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma, el mismo lugar que alberga grandes fragmentos de la Vera Cruz. Otro objeto famoso es el Sacro Chiodo de la Catedral de Milán, famoso por la devoción que le tenía San Carlos Borromeo. Este clavo se guarda a gran altura y se saca para una procesión anual mediante una grúa ceremonial, el rito de la níbola. El problema de la autenticidad es agudo con los clavos, debido a su fácil replicabilidad y al fenómeno de crear reliquias de contacto. Sin embargo, lo que es relevante es su profunda carga simbólica. Los clavos representan el costo físico, el dolor concentrado y el sellado de la redención. Son objetos que literalmente perforaron la carne del Hijo de Dios. Al contemplar un clavo de la pasión, el fiel entra en comunión con la herida de Cristo. Su importancia teológica reside en que son los instrumentos del cumplimiento profético. La existencia de los clavos materializa el concepto de estigmata y la idea de que la salvación vino a través del dolor físico, centrando la devoción en el sacrificio. La séptima reliquia es quizás la más ligada a la piedad popular y la compasión, el velo de Verónica o la Santa Faz. Aunque no está mencionado en los evangelios canónicos, la tradición cuenta que, mientras Jesús caminaba hacia el Calvario, una mujer piadosa, Verónica, cuyo nombre se deriva del latín vera icon o verdadera imagen, usó su velo o pañuelo para limpiar el rostro sudoroso y ensangrentado de Jesús. Al hacerlo, su imagen quedó milagrosamente impresa en la tela. Esta reliquia es una imagen acheiropoieta, no hecha por manos humanas, al igual que el sudario de Turín. El objeto venerado como el velo de Verónica se encuentra custodiado en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, aunque raramente se exhibe. Se guarda en el Pilar de Santa Verónica, una ubicación que subraya su importancia. La historia de esta reliquia en Roma es fascinante y turbulenta. Durante siglos fue una de las más veneradas. Sin embargo, a diferencia del sudario de Turín, la imagen en la tela del Vaticano es extremadamente tenue y difícil de discernir visualmente, lo que ha convertido el debate sobre su autenticidad en un asunto más de tradición inmemorial
que de análisis científico. Además, otras reliquias, como el sudario de Oviedo o el volto santo de Manopello, reclaman haber sido la tela que cubrió el rostro de Cristo. El velo de Verónica, sin embargo, es un objeto que representa el toque de la compasión humana y la respuesta de lo divino a esa piedad. Es un objeto tocado por Jesús no para realizar un milagro de sanación, sino para recibir un gesto de consuelo en su agonía. La imagen impresa es el símbolo de la humanidad sufriente de Cristo, reflejada a través del amor de una mujer. Su presencia en el cristianismo católico subraya la importancia de la interacción personal con el sufrimiento de Jesús, un toque que continúa inspirando la devoción en el Vía Crucis. Destaca por ser la única de estas reliquias cuya existencia se atribuye a un toque de consuelo más que a un objeto funcional de la pasión. El Santo Grial es quizás la reliquia más famosa en la cultura occidental, ligada no solo a la fe, sino también a la literatura épica. La tradición lo identifica como el cáliz o la copa de la que Jesús bebió en la última cena y, por extensión, el vaso en el que José de Arimatea supuestamente recogió la sangre de Cristo en la crucifixión. La reivindicación más destacada en la tradición católica se centra en el cáliz custodiado en la Catedral de Valencia, España. Este cáliz está compuesto por dos partes principales: una copa de ágata marrón rojiza, de origen oriental, posiblemente de Palestina o Egipto, datada entre el siglo IV a.C. y el siglo I después de Cristo, y una base y asas de oro añadidas posteriormente. La tradición afirma que el cáliz fue llevado a Roma por San Pedro y custodiado por los papas hasta que fue trasladado a Huesca por San Lorenzo durante las persecuciones del siglo III. Terminó en Valencia en el siglo XV. La Iglesia Católica, a través del reconocimiento de papas como Juan Pablo II y Benedicto XVI, ha dado una fuerte legitimidad a este objeto. Es esencial mencionar otras copas que históricamente han sido reivindicadas, como el cáliz de Antioquía o la taza de Nanteos, Gales, vinculada a las leyendas artúricas del Grial. La persistencia de múltiples griales ilustra la intensa necesidad cultural y religiosa de materializar el evento eucarístico. El Santo Grial, independientemente de su autenticidad verificable, simboliza el sacramento de la Eucaristía, la presencia real de Cristo y el establecimiento de la nueva alianza. Es un objeto tocado por Jesús para instituir el corazón mismo del culto cristiano. Ningún objeto es más central en la teología cristiana que la cruz, el madero del suplicio en el que Jesús murió. La tradición sostiene que la Vera Cruz fue descubierta en Jerusalén alrededor del año 326 después de Cristo por Santa Helena, madre del emperador Constantino el Grande, quien impulsó su veneración. Tras su hallazgo, el madero fue rápidamente fragmentado y dispersado como reliquia en toda la cristiandad. El fragmento más grande y célebre se conserva en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, España. Este fragmento, conocido como el Lignum Crucis, es una de las mayores reliquias de la Pasión que existen. Otros fragmentos grandes se encuentran en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma y en diversas iglesias a lo largo del mundo. La dispersión masiva de fragmentos se consolidó tras la toma de Constantinopla por los cruzados en 1204, que resultó en un saqueo masivo de reliquias hacia Europa occidental. El desafío de la autenticidad es significativo, ya que la cantidad total de madera reivindicada como Vera Cruz supera el tamaño de la cruz original. Sin embargo, la veneración se centra en el poderoso simbolismo del madero como instrumento de la redención. La Vera Cruz representa el sacrificio supremo y el triunfo sobre la muerte. La contemplación de un fragmento de la cruz es un acto de fe que conecta al creyente con el evento central de su salvación. La cruz ha sido el tema principal de la iconografía cristiana, moldeando la imaginación colectiva y reforzando la tradición. El sudario de Turín es la reliquia más famosa y debatida de la cristiandad.
Es una tela de lino de 4,4 metros de largo que, según la tradición, fue la sábana funeraria que envolvió el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. La tela exhibe la imagen débil de un hombre flagelado y crucificado en una calidad y detalle que ha desconcertado a científicos e historiadores durante más de un siglo. El aspecto más desconcertante es la naturaleza de la imagen. No es una pintura ni una quemadura superficial simple. La ausencia de direccionalidad en la quemadura o coloración de las fibras, la tridimensionalidad codificada y la precisión anatómica sugieren un evento o proceso que no puede ser replicado por métodos medievales conocidos. Estudios de datación por carbono, 14 a fines de los 80, ubicaron la tela entre 1260 y 1390 después de Cristo, lo que sugiere que es medieval. Pero esta datación ha sido vigorosamente disputada por otros investigadores. El sudario es custodiado con gran celo en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia. La Iglesia ha permitido múltiples investigaciones, demostrando una apertura al escrutinio científico que es atípica para otras reliquias. Para los fieles, el sudario no es solo un lienzo, es un espejo de la pasión y la resurrección, un evangelio mudo que llama a la conversión. El sudario representa la cima del conflicto entre el análisis empírico y la creencia. Ha surgido una rama completa de la devoción y el estudio conocida como sindonología. Su valor reside en su capacidad para inspirar fe, independientemente de si se acepta su autenticidad histórica. Su mera existencia materializa el misterio de la encarnación y la resurrección. La tela o pañal de la Natividad, a veces llamado cinchón, es una reliquia que contrasta con los objetos de la Pasión, ya que conmemora el momento del nacimiento de Jesús, el comienzo de la encarnación. El Evangelio de Lucas menciona que María envolvió a su hijo en pañales y lo acostó en un pesebre. La reliquia más prominente se encuentra en la Catedral de Aquisgrán, Aachen, Alemania, la histórica sede de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. El relicario de la Natividad, custodiado en esta catedral, contiene varias telas que, según la tradición, son parte de los pañales de Jesús. Esta reliquia forma parte de un conjunto de grandes reliquias de Aquisgrán que se exponen cada 7 años, atrayendo a miles de peregrinos. La veneración del cinchón no se centra en el sufrimiento, sino en la humildad y la vulnerabilidad de la encarnación. Tocar esta reliquia o estar cerca de ella es meditar sobre la humanidad de Cristo desde sus primeros momentos. La materialidad del pañal subraya la realidad de que Dios se hizo niño, envuelto en telas sencillas, un poderoso contraste con el Cristo de la Pasión. Es un objeto tocado por Jesús en un momento de total dependencia y ternura, un recordatorio de que la misma carne que sufriría en la cruz nació en la humildad. La presencia de esta reliquia completa el mapa táctil de la vida de Jesús, conectando el misterio de la Natividad con el misterio de la Pasión. La persistencia de estos 7 objetos, el grial, la vera cruz, el sudario de Turín, el cinchón de la Natividad, la columna de la flagelación, los clavos de la crucifixión y el velo de Verónica, es un testimonio de la necesidad humana de una conexión palpable con lo sagrado. Estos objetos constituyen una memorabilia sacra, sirviendo como anclajes físicos a la historia. El toque de Jesús, ya sea en la copa de un banquete, el madero de un suplicio, el pañal de un bebé o el sudario de un cadáver, actúa como un catalizador, convirtiendo la materialidad en santidad. La idea de la sacralidad por contacto es fundamental para la teología de las reliquias. Además de su función religiosa, estas reliquias han tenido un impacto inconmensurable en la cultura, el arte y la literatura occidentales. El Santo Grial inspiró siglos de épica. La Vera Cruz es un tema central de la iconografía y el sudario de Turín ha generado una vasta literatura de debate. La existencia continuada de estos objetos asegura que la figura de Jesús de Nazaret
permanezca no solo en los textos sagrados, sino también en las veneradas posesiones de la Iglesia. Son puentes vivos que unen la fe de los primeros cristianos con la del creyente moderno, transformándolos de meros artefactos antiguos en reliquias vivas que afirman la realidad de un Dios que se hizo carne para tocar y ser tocado por la humanidad. Su presencia es un desafío constante a la incredulidad, un llamado tangible a meditar sobre el misterio de la encarnación. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.